nosotros más o menos estudiamos en el siglo VII, digamos, antes de Cristo, hasta más o menos el siglo II, siglo III de esta era, hay, ¿no es cierto? Porque ahí ya vienen los romanos, en esta época, pero igual, hay algunos que siguen hablando ahí de filosofía menores como los posocráticos serían, y platónicos, neoplatónicos, donde siguen hablando de filosofía, pero son más bien tipo de filosofía moral, ¿no? Y acá en el siglo V aproximadamente, ahí comienza esto y va hasta aproximadamente el siglo XV. Y en el siglo XVII y XVIII básicamente florece, no es que ahí comience, pero ahí es donde tiene su periodo de auge la modernidad. Se van a establecer, digamos, características que son similares a las que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿por qué es importante la modernidad? Lo que hacen los modernos es pretender romper, ¿no es cierto?, con las costumbres, las tradiciones, las concepciones, tanto del mundo como del humano, que tenían los medievales y que estaba atravesada, digamos, por la visión cristiana, ¿no? Y entonces acá también era, ¿se acuerdan?, una sociedad de tipo estamental, ¿no?, donde estaban los nobles, los reyes, los príncipes, etc., los clérigos, y abajo estaban los siervos, los campesinos, y también había esclavos, ¿sí? Dicen que no, pero había, ¿no? Y acá, ¿no es cierto?, en este periodo nosotros ponemos el Renacimiento, sobre todo el 15, el 16, parte del 17, el Renacimiento, que es volver, digamos, a tratar de escarbar, observar, digamos, lo que habían hecho los autores clásicos, como Platón, Aristóteles y demás, ¿no? Y por eso también hablamos del Renacimiento. Ahora, lo que quiere hacer la modernidad básicamente es una especie de ruptura, de quiebre, ¿no?, con las afirmaciones, con los saberes, con las concepciones del cristianismo que estaba dado en la Edad Media. Entonces acá por eso es importante el Descartes, ¿cierto? Él sigue creyendo en Dios, todo lo que ustedes quieran, pero él dice: pienso, luego existo, ¿sí? Entonces este de decir pienso, luego existo, soy una cosa que piensa, va a cambiar el mundo. Porque cuando el humano se siente pensante, se siente, digamos, que él puede descubrirlo todo por medio de la razón, acá se da todo un cambio, en este momento, en el Renacimiento, en las concepciones de la filosofía y también en las ciencias modernas, ¿no? Ustedes vieron Descartes y vieron Hume. Ahí había otros autores como Galileo, Kepler, Copérnico, etc., que fueron cambiando toda la visión del mundo que se tenía hasta ese momento, ¿no? Y surge la ciencia moderna. La primera que surge es la ciencia física. Y no todo por teoría, no todo así por el saber mismo, sino que acá empieza también a surgir paralelamente y como sustento de esto una nueva clase social, que es la que va a adquirir legitimación recién en la Revolución Francesa, y que es la clase burguesa, ¿sí? Burgos viene de colonias comerciales. Entonces los burgueses son comerciantes, industriales, etc. Pero ya entonces su poder no va a radicar en una jerarquía, digamos, de sangre, como los nobles, sino que tiene que ver con la capacidad de acumulación de dinero. Entonces también en este caso hay que ver que empieza a surgir una nueva estructura social, económica, que es el capitalismo,
El capitalismo es, digamos, el parámetro, la tierra sobre la que se va a desarrollar la filosofía de la modernidad y la ciencia de la modernidad. Pero de todas formas, ¿no es cierto?, para Descartes sigue el hombre siendo un ser pensante. Entonces ahí, si acá, digamos, en la Edad Media, todo giraba en torno a Dios, acá en todo va a empezar a girar en torno a la razón. Es como que lo único que hay que hacer es pensar el mundo y tratar de explicarlo. Y eso lo hacen los humanos. Entonces ahí cambia todo y lo que dicen algunos autores es que el Dios fue despojado por la razón. La razón vendría a ser una especie, no es que yo diga que es el Dios del moderno, pero una especie de Dios para la modernidad, porque es la que todo lo puede, la que todo lo puede hacer, la que no resiste ningún tipo de debate. ¿Me entienden? No lo que piensa cada uno, sino la razón en general, la capacidad racional. Entonces, acá, a partir de la razón, la capacidad racional, el hombre es racional, y se supone que la razón, en la manera que uno lo va cultivando, lo va haciendo uno bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo soy un bruto, un bárbaro, entonces tengo que ser, digamos, un ignorante, y por lo tanto puedo ser un torpe, puedo ser malo. Pero en la medida que me cultivo, supuestamente, me voy ilustrando, me voy haciendo más racional, entonces me vuelvo más bueno. Y si la sociedad, digamos, está compuesta por humanos, todos somos más ilustrados, más cultivados, entonces la sociedad tiene que ser mejor, ¿no? Entonces ellos tienen nociones ahí como de que todos somos iguales, porque todos somos seres racionales, digamos, en la medida que todos ejercitemos más el uso de la razón, nos vamos a volver más ilustrados, y por lo tanto va a haber progreso, nosotros vamos a ser todos iguales, va a haber mayor equidad, va a haber mayor justicia, etc. ¿Sí? Ese es el discurso, la realidad para el cambio, ¿no? Si yo preguntara en un parcial de esos que ustedes preguntan, ¿qué es el hombre para los griegos? Claro, es una composición de cuerpo y el alma, donde el alma es lo esencial y el cuerpo es lo que el cerebro, lo accidental, ¿no? Y después otras cosas, bueno, ustedes van a decir que tenía una concepción psíquica, una noción de la creación, y que estaban al mismo nivel. El hombre tiene que estar en armonía con la naturaleza, ¿sí? El hombre es un ser más entre los otros seres que hay. No es que el hombre está por encima de los otros animales ni de las cosas, ¿sí? Sino que estamos todos al mismo nivel, ¿no? Acá, ¿qué pasa? ¿Qué es el hombre para los medievales? El hombre es creación divina, creación de Dios. Es una criatura de Dios, ¿sí? Y después, si quiere, agregue. Entonces, vamos por lo básico. Entonces, es una criatura de Dios. Y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre reina, digamos, por lo tanto, sobre los otros animales, sobre las cosas del mundo, ¿no? Después, si quieres, seguimos hablando y entonces ahí te voy a decir que la parte espiritual, el espíritu es donde uno se asemeja o se parece a la divinidad, por lo tanto lo que hay que cultivar, lo que hay que trabajar, lo que hay que mejorar es la parte del espíritu. ¿Sí? Bueno, dejemos eso ahí. Y en este hombre, porque hace algunas cosas, ¿no es cierto? Pone el acento en la razón, la capacidad racional del hombre. Entonces todos somos racionales. Recuerden la primera expresión de Descartes, en el discurso del método, decía: la razón es el buen sentido, es la cosa mejor repartida del mundo. Buen sentido hay que traducirlo, lo había dicho yo, como razón, ¿no? Entonces todos somos racionales, dice Descartes. Y la razón es igual para todo el mundo. Lo que hay que hacer es cultivarla, hay que mejorarla y vamos a hacer mejor. ¿Sí? Bueno, acá se va a dar eso y se va a dar
básicamente en un mundo capitalista. El mundo capitalista tiene que ver, ¿no es cierto?, con la acumulación de dinero y las actividades que hacemos, que va a ser comprar, vender, incluso comercial, industrial, etc. Y en general, el que va a estar bien marcado acá, bien establecido, son los burgueses. ¿Sí? Llegado a esta parte del siglo XV, XVI, los nobles, los señores feudales, ya eran puro nombre, más ya no tenían tanto, porque comienza a cambiar el mundo y entonces empieza a crecer una clase, la de los burgueses. Pero los burgueses para ellos eran como desplazados, no tenían reconocimiento social, ¿cierto? Entonces, si uno era un conde, qué sé yo, por su forma de vestir, por las cosas que lee, por las cosas que dice, etcétera, etcétera, como que tenía más jerarquía. El burgués tenía mucha plata, pero no tenía el conocimiento social. Entonces era como un desclasado. Y estos son de alguna manera los que apoyan, fomentan el desarrollo de la ciencia, de las artes. Entonces, en el burgués gentilhombre, ¿qué ocurre? Había un burgués que había hecho mucha fortuna en poco tiempo, porque ellos lo compraron, vendían, etc. Y entonces dice, bueno, lo que me hace falta ahora es que yo me transforme en mí mismo y que me vuelva, digamos, un ilustrado, un noble, como un noble. Entonces se reúne, qué sé yo, de filósofos, poetas, músicos, etc., literatos, que supuestamente lo iban a ilustrar a él. Lo único que hacen, por supuesto, es robarle la plata. Entonces, vive de él, y casarse con una mujer de alcurnia. Una mujer de alcurnia, digamos, una princesa, una reina, algo. Bueno, toda una caricatura, es una obra cómica, ¿no es cierto? Donde él pretende ser como lo otro y quiere dejar de ser el que él asume, ¿no es cierto?, que es un bruto, que es un desclasado, que no es igual que el noble. Quiere ser como él, no quiere ver a sus mujeres, quiere figuras, cuerpos de ti, etc. Pero bueno, después con la Revolución Francesa, los burgueses se legitiman, digamos, como clase social y se van a abolir todo título de nobleza, y entonces ahí prácticamente que se legitima esta forma de vida, ¿no? ¿Entienden? Entonces ahí supuestamente vamos a cambiar. Con esto nosotros vamos a alcanzar una vida más plena, más justa, más equilibrada y más igualitaria. Cosa que también fue el discurso, pero bueno. En esta unidad, entonces, lo que hay que tener en cuenta, lo que no hay que tener de vista, es qué es el hombre, ¿no? ¿Qué es humano? Pero ahí no uso más la palabra que es el humano, por una cuestión de los tiempos también, ¿no? Si por ejemplo, tanto los griegos como los medievales, incluida la religión cristiana, si ustedes lo analizan desde otro ángulo más actual, el hombre tiene como cierto privilegio o ciertas jerarquías sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los griegos, los que podían ser ciudadanos eran los adultos, que eran, digamos, originarios de esa ciudad. No las mujeres, no los niños, ¿no? Y en el caso de Dios, en una concepción vulgar que tenemos nosotros, el Dios es hombre. Nunca uno habla de la diosa, salvo que hablan de los griegos, porque hablan de una chica que fue Dios, pero el Dios, el creador, se supone que es varón, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces por ahí uno habla de humano, no tanto de hombre, porque también no. Si uno toma en un sentido genérico, pero en la forma de nombrar ya como que está marcando una originamiento, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora con
Bueno, Marx es un filósofo alemán y este filósofo alemán es pobre, no es de una vida bastante dura. Lo echan de Alemania, se va a Holanda, lo echan de Holanda, se va a Francia, lo echan de Francia y se va a Inglaterra. ¿Sí? Y cuando está en Inglaterra, porque él trabajaba de periodista, escribía artículos para diarios, etc. Y no le va muy bien. Tiene muchos hijos, vive pobre, tiene un amigo con plata que es Engels, que le ayuda de alguna manera, pero de todas formas no lleva una vida fácil, ¿no? Ahora, cuando él se va a Inglaterra, él escribe su manifiesto comunista, que en realidad lo escribe por encargo, ¿no? En 1848, le piden a él que redacte, que había formado parte del movimiento de obreros, que él redacte el manifiesto, y redacte después queda su ministro. Esto para que le pasen los pagos, ¿sí? Bueno, empezamos entonces, dijimos que él le toca ir a vivir a le decía que entonces vivió, dijimos, en varios lugares hasta que se radica en Inglaterra. Cuando va a Inglaterra, Inglaterra está en plena revolución industrial. ¿Se acuerdan qué es la revolución industrial? ¿Qué? Entonces, habíamos hablado, ¿no es cierto?, que en la modernidad comienza a adquirir poder la burguesía. Entonces empieza a florecer el comercio, la industria, la artesanía, y fines de 1700, o sea, la revolución industrial es un periodo que va más o menos, habría que poner de 1760 para algunos autores, 1780 para otros, hasta más o menos 1840. No es una revolución así, sino es un periodo de tiempo donde lo que ocurre es que empiezan a surgir fábricas, talleres, ¿no? Y surgen productos serios. Primeramente, digamos, la revolución industrial se da a nivel de la industria algodonera, ¿no? Entonces empiezan a utilizarse herramientas más rápidas en la industria algodonera. Después en Inglaterra, digamos, descubren el carbón, surgen las máquinas a vapor, el ferrocarril, el hierro, etc. Y ahí empieza a darse la revolución industrial. Entonces, va a haber, digamos, mucho trabajo en las minas y va a haber, digamos, el trabajo en las distintas industrias, sobre todo textiles. Entonces, lo que va a vivir Marx es una explotación fenómena, ¿no?, de hombres, mujeres y niños en la supuesta revolución industrial. Entonces, si esta es la revolución industrial, si esto es lo mejor, él ve que nuevamente, digamos, se ha dado otro tipo de explotación. Sigue siendo la explotación del hombre por el hombre, pero en este caso, los que tienen el capital, los que son los burgueses, son los que tienen la ganancia y los otros, digamos, llevan el poder, ¿no? Entonces, en esa situación es cuando Marx empieza a trabajar. ¿Y qué es lo que ve? Entonces, Marx, supóngase, cuando habla de la historia, ¿qué ve la historia de Marx? Él ve que siempre en la historia hubo luchas, ¿cierto?
hubo luchas, y estas luchas fueron luchas de clases. En general, ¿no? Lo que hubieron siempre fue una clase opresora, que de alguna forma tiene el poder, y otra clase oprimida. Pensemos en los griegos, ¿no es cierto? Ahí están los ciudadanos, que vivían bien, que hacían literatura, que hacían ciencia, filosofía, y los oprimidos eran los esclavos, las mujeres, los niños, ¿no es cierto? Que no, los parientes desplazados. Entonces, después de la Edad Media, a partir del señor feudal, los reyes, los nobles, los clérigos, y después están los campesinos, los siervos, ¿no es cierto? Que tampoco tienen poder alguno. Pero él no se ocupa tanto de esto, sino que se va a ocupar, digamos, de la lucha de clases, pero dentro de la sociedad capitalista. ¿No es cierto? En la sociedad capitalista, y en la sociedad capitalista lo que hay, digamos, son el burgués, que es el que tiene capital, y el proletario, que es el trabajador, ¿sí? Entonces, él ve que hay siempre, en la época de la historia, hubo lucha de clases. En la sociedad capitalista también hay una lucha de clases, también hay una presión de una clase por otra. La clase capitalista es la opresora y la clase proletaria, la de los trabajadores, es la clase oprimida. Entonces uno vende su trabajo. Ahora, entonces Marx se pregunta, ¿no es cierto? En esta situación, él vuelve a preguntarse, ¿qué es el hombre? ¿No? Podemos nosotros así, no hace la pregunta así, pero vamos a suponer así. ¿Bien? Entonces él va a decir, bueno, hasta este momento ya se ha pensado mucho, se ha dicho mucho acerca del hombre, se ha interpretado el mundo de distintas maneras. Lo que ahora hace falta es transformarlo, ¿no? Hay que transformar el mundo. Entonces, si hay que transformar el mundo, dice él, yo ya no quiero hacer una filosofía más. Yo lo que quiero hacer es transformar. Ya es para él. Entonces, cuando se pregunta qué es el hombre, uno podría decir que, de acuerdo a Marx, el hombre es praxis. ¿Qué quiere decir praxis? El hombre es acción, podemos decir. Podemos seguir diciendo el hombre es su trabajo. ¿Sí? Por medio de la praxis, por medio del trabajo, el hombre, o los hombres, cambian la naturaleza, la modifican, la adaptan a sus necesidades. En esa tarea de modificar, de trabajar la naturaleza, digamos, cada uno va construyendo su propia identidad, es decir, se va modificando a sí mismo también. ¿Sí? Entonces, si tendríamos que usar la palabra que usábamos hace rato, ¿qué es el hombre en su esencia? Para Marx sería su trabajo. Lo esencial, digamos, de cualquier ser humano es su capacidad de trabajo. Su capacidad de trabajo es la que le permite transformar la naturaleza y construir, digamos, elaborar su propia identidad, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de los hombres, no hablo así del hombre en general, del hombre abstracto, sino que él habla de los hombres concretos, de carne y hueso, ¿no? Entonces, básicamente, los hombres están en relación con la naturaleza y en relación con los otros humanos, ¿no? Entonces, en esa relación es donde uno se tiene que construir a sí mismo, tiene que construir su mundo y la relación con los otros, ¿entienden? ¿Se entiende eso?
sí. Voy a buscar la de... Ya vamos a repetir de todas formas. Entonces, si decimos al hombre es un trabajo, él va a decir, ¿qué es lo más importante que el grupo tiene que analizar? Bueno, hay que analizar la historia, hay que analizar la acción, porque digamos en esta relación del hombre con la naturaleza ha ocurrido generalmente que algunos, digamos, tienen más poder o creen tenerlo, y lo hacen valer sobre los otros. Entonces se da la explotación de una clase por otra, lo que hay que evitar, hay que salir. Entonces empieza a ver que en la historia de esta lucha de clases hay siempre una relación dialéctica, pero acá dialéctica no tiene nada que ver con lo de Platón, no olvidemos lo de Platón, el ver, entonces hay una lucha de clases y esta lucha se da en una relación dialéctica. Este término lo toma de otro filósofo idealista, que es Hegel. Entonces está como Hegel habla del desarrollo del espíritu en la historia, ¿no? Entonces va pasando como una relación de dialéctica donde se dan, digamos, posturas que van chocando entre sí, que van dando lugar a algo nuevo. Y esto a su vez haciéndose todo un movimiento de transformación continua a lo largo de la historia. Entonces cuando él habla de relación dialéctica, habla del movimiento, relación, de transformación que se va dando a lo largo de la historia. Ahora esa relación es entre clases, ¿cierto? Es una lucha constante que va dando lugar a algo nuevo. ¿Entienden? Entonces, por un lado Marx empieza hablando bien de los burgueses. Dice, los burgueses realmente hicieron una tarea revolucionaria, porque el burgués pudo, digamos, romper con la estructura estamental injusta de las sociedades medievales, ¿no? Y cambia el esquema. Él ahora tiene el poder, pero nuevamente el burgués se ha transformado en explotador de nosotros, en este caso de los proletarios, ¿no es cierto? Entonces hay un movimiento ahí que hay que modificar, que hay que cambiar. Ahora, cuando vemos la historia y vemos esta lucha, entonces ¿dónde pone el acento Marx? ¿No? Dice, toda sociedad, toda estructura tiene algo que no debe faltar. Nosotros dijimos, los hombres son praxis, son acción, logran su trabajo, lo que hacen es tratar de conseguir su sustento, ¿no es cierto? Entonces ahí en esa organización él habla de que en todas las sociedades hay una forma de organización, ¿sí? De la producción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organice la forma de producción? Va a ser el tipo de sociedad que tenga. Volvemos a la sociedad capitalista. En la forma de producción, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En la sociedad capitalista tenemos que acá hay dos clases. A una es la del capitalista, la otra son de los proletarios. Entonces, en esta relación capitalista-proletario es donde surge todo, y se arma y se estructura toda la sociedad normal. Entonces, ¿cómo se establece? Este va a poner la plata y este va a poner el trabajo, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si un capitalista o un burgués dice, voy a poner una fábrica de zapatos, no es que se va a poner a él a hacer zapatos, él va a poner un plata, ¿sí? Y va a contratar a las personas que trabajan para él, ¿sí? Entonces dice Marx, en esta relación, en cualquier caso, usted dice, voy a poner una fábrica de barco o de computador, lo que quiere, y siempre, entonces cada vez tiene más plata, cada vez vive mejor, y cada vez
vive más pobre, peor y más achacado, ¿no? Entonces, el esquema está ahí. Él dice, cuando hablamos entonces de la organización de la forma de producción, ahí tenemos que hablar de nosotros de una infraestructura y una superestructura. La forma de producir, cómo se organiza esto, en este caso el trabajo, eso tiene que ver con la infraestructura, cómo se produce, cómo se mueve, quién produce, cómo se circula el material, qué vende, quién gana, etc. Todo ese movimiento. Y dice, hay como una superestructura que él llama la ideología, ¿no es cierto? En general. Ahí estaría la religión, el derecho, la filosofía, la ciencia, etc. Y que son los que de alguna manera estructuran todo y, digamos, preparan la mente nuestra para que nos adaptemos al sistema y para que uno no se revele, no cambie el tablero, de alguna manera. El movimiento dialéctico, digamos, es un movimiento de transformación, donde dado un estado de cosas que podemos llamar tesis, siempre hay como algo que se le opone, que trata de desplazar. Entonces lo que ellos llamarían la antítesis. Eso entra en contacto, entra en lucha, y no es que se destruye totalmente, que una aniquila a la otra, sino que de esas dos surge algo que podemos llamar la conclusión, que es algo nuevo, algo distinto. Era el movimiento dialéctico, hermano. ¿Sí? Con la naturaleza, ¿sí? Con nosotros también. Claro, eso cuando yo le hablaba de la praxis, ¿no? Pero si el humano en praxis, y por medio de su praxis, trabaja, transforma la naturaleza, la adapta a sus necesidades. ¿Sí? Ahora, ese proceso de transformar, de trabajar la naturaleza, también se va transformando uno a sí mismo. ¿Me entiendes? Pongamos un ejemplo que no tiene que ver con Marx, pero busquemos un ejemplo que nos dé un estado de la situación. Nosotros habíamos visto que el burgués era desplazado. Un burgués podría ser un comerciante. Entonces él acumulaba dinero, iba ganando dinero, le iba bien en sus cosas y no tenía reconocimiento social, era un desplazado. ¿No? Era mal visto ser un burgués en la época del Renacimiento. Ahora, con el tiempo, nosotros, de la Revolución Francesa, se legitima el capitalismo, la clase social burguesa asciende al poder y después se transforma en explotador de los otros. Se olvidó de que él lo tenían como relegado, marginado, ¿entiendes? Entonces, ahí podemos ver cómo que él va transformando la naturaleza y va transformando el sistema de economía vigente hasta ese momento. Una vez que se impone el capitalismo, él queda bien parado. Pero él a sí mismo se ha ido transformando y se ha transformado también en un explotador, ¿me entiendes? Y el capital del dinero que posee el burgués, yo por otra parte no tengo que ver mucho, no puse tanto el acento, ¿no? Pero ustedes habrán visto en la historia, ¿no es cierto?, que en el siglo XII, en el siglo XIII, comienza a haber, o a tener, digamos, efecto cada vez mayor en la actividad de los comerciantes, los capitalismos burgueses, y así se empiezan a transformar las ciudades. Recuerden que eran las ciudades eclesiásticas, y después, en torno a eso, se va formando como un arrabal donde empiezan a establecerse una especie de ferias, comercio, etc., ¿no? Entonces, los que vivían, digamos, los siervos de la gleba, los que vivían en el campo, ahí, ellos también cuando ven que transforman, se acercan acá. Y algunos no tenían nada, así que empiezan cargando barcos, descargando, ayudando, haciendo esto, y van juntando hasta que ellos mismos tienen su propio barco y empiezan a hacer comercio por sí mismos. Hasta que llega un momento, digamos, van teniendo un gran capital, ¿me entienden? Ellos son prácticamente de nada, ¿no? Lo que necesita el burgués desde un principio para realizar su actividad
tranquilamente es libertad, pero no es libertad así en el sentido ideal de libertad, sino es libertad para comerciar, para moverse de un lugar a otro, para ir de una ciudad a otra. ¿Sí? Entonces, por eso surge la nada. Hay gente que ha empezado cargando barcos y después se transforma digamos, en un gran industrial, en un gran comerciante, etc. La realidad también tiene de eso. No sé quién puede ser. Bill Gates, por ejemplo, ahora, nosotros cuando era estudiante, no era una persona rica, sino piensa en cómo va a poner su empresa y después llega un momento nosotros que ahora es uno de los multimillonarios. Y así había mucho. Burgués saca prácticamente de la nada. Lo que ocurre es que, lo que te decía del caso compañero, en la medida que se va transformando la economía social y va pasando de una economía medieval, digamos, de sustento, en donde todo se produce en la tierra o depende de la tierra, a una sociedad capitalista. En el capitalismo, digamos, hay más libertad de trabajo y hay más posibilidad de cambiar de clase social. Ya uno no está estancado. De pobre puede pasar a rico, ¿sí? Pero una vez que estructure eso, nosotros vamos a tener que la lucha va a ser entre el burgués justamente, que es el capitalista, y el proletario, el trabajador, ¿no es cierto? Es como nosotros también, porque nosotros somos producto de ellos también. Supongo así que yo trabajo, no sé, por decir, en el hogar o en un supermercado y uno tiene que trabajar de lunes a domingo prácticamente, un día por ahí de descanso. Llegado un momento se cansa. Entonces, uno dice, no voy a acumular, voy a poner un kiosco, lo que fuera, ¿no? Y a partir de ahí, una vez, uno quiere independizarse, ¿no? Hay un chiste, claro, un chiste un poquito que contaba, no sé si yo ya soy más viejo, pero no lo veo más en la tele, no sabe. Chama, chivorita, ¿no? Entonces ellos contaban así de anécdotas, unos chistes de ellos, que dejaban una moraleja. Y se trataba de un señor que estaba, digamos, en la lona absoluta. Eso sería lo del capitalismo, pero desde dónde saca la plata, ¿no? Estaba en la lona total y le quedaban 20 pesos, vamos a poner que sean 200 pesos, para que se tenga valor sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a gastar la plata y no debo más. Estaba en una gran ciudad, entonces agarra, se va y compra un cajón de manzanas y se paga un poquito. Le compra 200 pesos, saca la cuenta del interior, vende, termina de vender, no sé, tiene 300, viene, vuelve a comprar uno más, después completa, compra 2 cajones, sigue, hasta que después se arma la verdulería más grande, después se hace más grande, después tiene camiones, después ya es casi un empresario de él, ¿no? Y vamos a que va por el gran día, pero tiene mucha plata. Y una vez se tiene que firmar un contrato, y entonces le dice, no, yo no sé firmar, dice. Hace una cruz y pone el dedo. Dice, ¿y cómo te vino tanta plata? No ha ido a estudiar, no ha venido a escribir y leer. Dice, ¿y qué crees? Que si yo sabía leer y escribir iba a ir a vender manzanas. En realidad, ¿no es cierto? Es una forma de demostrar cómo cuando uno está absolutamente sin salida, lo que hace el burgués es tratar, digamos, de hacer, tirar, digamos, la plata que tiene, entonces la invierte. Y es lo que hacen estos burgueses, ¿no es cierto? Ellos invierten cosas para ganar más, pero llega un momento que ya ellos no trabajan, ¿sí? Él trabaja nosotros, ¿entienden? ¿Sí? Bien. Entonces lo que ve Marx es justamente eso, que cada vez tiene más plata y que cada vez está peor.
A partir de ahí, él arma su esquema. Eso es decir de Marx. Si nosotros hablábamos de que la esencia del trabajador es el trabajo, de cualquier persona es el trabajo, lo que hay acá en el capitalismo es que uno se siente enajenado de su trabajo, se siente extraño de su trabajo, ¿no? Supongamos que este burgués ha puesto una fábrica de zapatos, ¿no es cierto? Y cuando uno trabaja para sí mismo, digamos, si yo hago zapatos, lo hago para mí, vamos a suponer, para uno después del intercambio. En cambio acá no, él hace muchos zapatos, pero ni a él ni al trabajador le interesa el zapato. Para él es una mercancía, ¿sí? Él invierte en esto como invertía en la manzana, ¿para qué cosa? Para tener más dinero, ¿sí? Entonces él invierte. Y él es el que construye, vamos a suponer. Este trabajador construye 100 zapatos al día, pero él no recibe un sueldo de 100, del valor de 100 zapatos. Él va a recibir el sueldo, pongámosle de unos zapatos de uno, ¿no? Que son caros, ¿sí? Y el resto, digamos, los otros 99, que vamos a suponer que no haga tanto, haga bien, ¿sí? Los otros 9, estos 9 pasan a ser la ganancia del burgués, del capitalista, y es lo que Marx va a llamar plusvalía. ¿Sí? Entonces, esta situación donde él se queda con la mayor parte de la ganancia y él no tiene nada, entonces esto le produce una serie de extrañamientos respecto de su propio producto, de su propia obra, y entonces ahí va a surgir el concepto de enajenación, y que le va a dar la idea de alienación. Ahora voy a pasar a explicar cada uno de estos términos, y después vamos a volver sobre la misma cosa la próxima clase. Bueno, entonces, primero que nos interesa a nosotros es el concepto de mercancía. ¿Qué será una mercancía? ¿Eh? Habíamos dicho que el burgués vendía zapatos, pero no le interesa, como el que vendía lo usaba. No le interesa el comercio toda la manzana, ¿no es cierto? Le interesa venderle y transformarle en plata. Entonces, lo que saca Marx es que todas las cosas tienen un valor. Tiene un valor, y acá podemos subdividir en dos partes: un valor de uso y un valor de cambio. ¿Sí? Entonces, si yo hago zapatos, alguien tiene que usar zapatos, porque si no, no lo va a vender a nadie, ¿no es cierto? Si hace sandalias a los esquimales, capaz que se muere de angustia, ¿quién le va a comprar uno de semejante frío? Si hace una carrera de tema, capaz que vende mucho. Pero entonces hay un valor de uso que tiene que ver con cualquiera de nosotros. Uno tiene cosas, por ejemplo, para mí esta computadora tiene un valor de uso, esa mochila, el cartero, el roto, ¿sí? En cambio, el capitalista, el que produce algo, el que vende en este caso zapatos, manzanas, lo que fuere, él pone el acento en el valor de cambio. Él produce algo, pero él tiene que hacer la diferencia, ¿sí? Tiene que hacer la diferencia, que es lo que nosotros llamábamos la plusvalía. Bueno, acaba de entrar y lo vamos a poner de nuevo. La plusvalía, básicamente, para que nos empecemos a entender, vendría a ser la ganancia. ¿No es cierto? Es decir, si yo contrato 10 personas para que trabajen y a esas 10 personas les tengo que pagar 1.000 pesos y después compro el material y gasto otros 1.000 pesos y la luz y demás, otros 500, 2.500, entonces para que yo tenga ganancia, yo tengo que pagar los 2.500 y que me quede a mí, vamos a suponer,
otros 2.500, si no, andamos mal, ¿no? Entonces, estos 2.500, que son la ganancia, es lo que Marx llama de alguna manera la plusvalía, porque ahí lo que él pone es que el burgués, el capitalista en realidad, hace su ganancia en base al trabajo del obrero. Pero como él le paga menos, entonces se queda con una gran parte, que es lo que le va a hacer su ganancia, y es lo que Marx llama la plusvalía, es decir, la parte del trabajo, del valor del trabajo del obrero, que se queda como ganancia del capitalista. ¿Se entiende o no? Entonces, hasta ahí vamos a dos cosas. Ahora, cuando uno trabaja en una fábrica, en un taller, en una empresa, y ve que el otro es un regalo, entonces llega un momento que se hastiga, se cansa, entonces ahí surge el concepto de enajenación, porque dice, lo que le pasa al obrero es que él se siente extraño, no se siente, digamos, parte de su trabajo, ¿no? Por eso es que nosotros en el trabajo estamos como cumpliendo la responsabilidad, y cuando nos suelta y nos vamos a la cancha, al baile, lo que sea, ¿no es cierto? Porque en realidad el momento de la diversión, el momento de la vida está fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque él está enajenado, ¿no es cierto?, respecto de su trabajo, está separado, no se siente parte, y eso le genera la alienación. La alienación es la pérdida de la libertad, ¿no es cierto? Y porque uno se siente como oprimido. Hay una película por ahí que fue interesante, que es así que es popular, que se llama Tiempo Moderno, de Charles Chaplin, ¿no es cierto? Son mudas las películas, pero son hermosas, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿sabe para qué vean usted? Para cuando veanlo, vean primero un poco de Marx y veanlo después a Chaplin, ¿no? En Tiempo Moderno. Entonces van a ver cuando él trabaja en la fábrica, él se vuelve loco, que era el personaje que hace Chaplin, porque él ya en ese momento se había creado la ciencia de la cinta transportadora y pasaba una aparato y dice, entonces llega un momento que se enajena, digamos, enajenarse. Un loco, le decimos nosotros, está enajenado, si no tiene control sobre sí mismo. Bueno, también se vuelve loco. Entonces me dio un botón, me dio algo así, quería pasarle el loquito, se vuelve loco y después va preso, y se da una historia ahí. Pero ahí muestra claramente, ¿no es cierto?, cómo el hombre vive alienado en ese mundo que supuestamente es la panacea, que no va a llevar progreso, etc. ¿No? No habla Chaplin. Yo tampoco veía antes, pero después cuando empecé a ver, ¿quién se lo muestra ahí algún día? Lo que pasa es que yo no sé cortar, pero si supiese editar, salió una parte así de 10 minutos, 15 más, para no perder tanto tiempo y después si quiere, ¿no? Pero, entonces, ahí surge la alienación. Primero, esta situación de explotación del uno por el otro, donde él es explotado, le produce un extrañamiento, una enajenación respecto de su trabajo y le produce una alienación, ¿no? Donde uno pierde su libertad prácticamente y se encuentra como oprimido, sin salida, porque habíamos dicho que en el mundo capitalista lo que empieza a ser cada vez más importante es la mercancía. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo capital para vender mercancía, entonces tengo que vender mi fuerza de trabajo. Ahora, cuando yo vendo mi fuerza de trabajo, también yo me transformo en una mercancía, ¿me entiendes? Y eso es lo que le va a producir la enajenación y la consiguiente alienación del hombre, ¿entiendes? Vamos a dejar acá. Me voy a pasar. Después. Vamos a volver sobre esto. Ustedes lean más, por ahí si encuentran algo. Así tenemos para charlar.